Definición de entrevista. Una entrevista es un comunicativo personal que se lleva a cabo entre dos o más personas, en el cual una de ellas, denominado entrevistador, realiza una serie de preguntas y plantea temas de interés del entrevistado o entrevistados. El objetivo principal de una entrevista es obtener información, opiniones, perspectivas, una experiencia, conocimientos, logros o cualquier otro aspecto relevante. Las entrevistas pueden llevarse a cabo en diferentes contextos, como el periodismo, recursos humanos, una investigación, una selección de algo o en muchas otras áreas. Se puede depender del propósito, porque puede ser o la naturaleza de la entrevista. Puede ser estructurada, semiestructurada o abierta, que también se la suele llamar no estructurada. Pueden utilizarse diferentes técnicas de preguntas, como así para obtener una respuesta más detallada y que sea más relevante para la investigación que está haciendo el entrevistador. Una entrevista exitosa, ¿de qué requiere? Requiere una buena comunicación entre el entrevistador y el entrevistado. Hay que demostrar esto un ambiente de confianza y respeto, lo que permite así que la información sea más relevante. Características de la entrevista. Una de nuestras características es que tiene un objetivo definido. Es decir, cualquier entrevista que vayamos a realizar la vamos a realizar con un propósito. En la mayoría de los casos el propósito suele ser informarnos y conocer más acerca de un tema. Nuestra siguiente característica es justamente esto, que se enfoca en un tema. Es decir, la entrevista que vamos a realizar ya tiene seleccionado un tema en específico. Es decir, ya escogimos cuál es el punto exacto del que vamos a hablar. Viene nuestra siguiente característica, que es que requiere una investigación previa. Una vez que tenemos nuestro tema escogido, tenemos que tomar en cuenta que debemos estar completamente informados para de esta forma no realizar preguntas que no tengan relación con nuestro tema escogido. También tenemos que se compone por preguntas y respuestas. Estas suelen ser cerradas o suelen ser abiertas, es decir, pueden ser de un sí o no, así como pueden ser con una justificación. Otra característica es que quien realiza las preguntas es el entrevistador. El entrevistador es la persona que realiza las preguntas, mientras que el entrevistado es la persona que las responde. También tenemos la característica de que se produce en un medio. El medio puede ser digital, ya sea por una videoconferencia, por una llamada, así como puede ser cara a cara. También tenemos la característica de que tiene un registro. Toda entrevista tiene que estar registrada. Las respuestas que realicemos, las preguntas y respuestas que nos den, tienen que estar registradas para que de esta forma no exista un mal manejo de información al momento de plasmar nuestra entrevista o al momento de mostrar al público las respuestas que hemos obtenido. La entrevista se define como una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Los pasos para poder realizar una entrevista son los siguientes: elegir un lugar apropiado, determinar si habrá otras personas presentes aparte del que ya estaba designado, planificar las preguntas, tener una buena introducción, reglas de la entrevista, ya que cada entrevista puede tener sus propias reglas, un relato libre, preguntas abiertas, preguntas específicas, referencias y una conclusión. La importancia de la entrevista. Como bien sabemos, la entrevista es una de las herramientas para la recolección de datos más utilizadas. Esta es de suma importancia ya que permite la obtención de datos o de información del sujeto de estudio mediante una interacción oral con investigador o también con un entrevistado. Esa está consciente del acceso a los aspectos cognitivos que se presenta con una persona o a la percepción de factores sociales o personales que coinciden con una determinada realidad. De esta forma es más sencillo que el entrevistador o el investigado comprenda lo oído por el sujeto de estudio. La entrevista a su vez permite conocer y comprender mediante la integración de varias dimensiones de los sujetos, de este modo ayudando a comprender una conducta donde se tiene en cuenta el marco sociocultural en el que las personas interpretan, piensan y elaboran un sentido a esto.
Hola, le vengo a proponer temas para desarrollar cada una de estas actividades de exposición oral, en este caso la entrevista. Eh, en este caso haremos una entrevista a un ortodoncista, ya que, bueno, antes que hacer la entrevista tenemos que tener ya listo las preguntas en las cuales le vamos a decir al especialista. Las preguntas pueden ser cuáles son sus mayores miedos al tratar a un paciente, descubriendo la otra parte, cambiarías algo de lo que has hecho a lo largo de tu carrera, existe algún paciente que te negarías a tratar, cómo es tu paciente ideal clínicamente hablando, describir el caso clínico más complejo que has tratado, qué tumores o miedos puede tener un dentista a la hora de asumir un tratamiento. ¿Existe la improvisación en la odontología o está todo escrito? ¿Cómo lidias con un mal día de trabajo? ¿Qué es últimamente lo que te emociona más en tu trabajo? ¿Y qué diferencia a un buen dentista de un extraordinario? Como vemos, las preguntas podemos relacionarlo con lo profesional o con lo sentimental. Siempre realizar preguntas amplias, es decir, no hacer preguntas de sí o no. Definición de conferencia. Una conferencia es una presentación o discurso que se realiza frente a una audiencia, donde un individuo o varios oradores exponen y discuten un tema específico o una serie de temas, los cuales tienen que estar relacionados. Las conferencias suelen tener un propósito educativo, informativo, persuasivo o también puede ser algo motivacional y pueden llevarse a cabo en diversos contextos. Puede ser como el académico, investigativo, científico, político, entre otros. El conferencista o el emisor del mensaje, también conocido como orador, es la persona encargada de presentar el contenido principal durante toda la conferencia. Su objetivo es traspasar o transmitir sus conocimientos, sus experiencias, sus investigaciones o puntos de vista a la audiencia de una manera clara y concisa. Las conferencias suelen ser interactivas, permitir preguntas o respuestas de la audiencia y pueden ser formales o unidireccionales. Características de la conferencia. Una de las características de la conferencia es que es una reunión de personas que tienen un tema en común, un interés común. Normalmente las conferencias suelen ser realizadas por personas con mayor conocimiento en un tema en específico. Y las personas que suelen asistir a estas conferencias son precisamente personas que desean informarse más acerca de este tema, indagar un poco más y estar un poco más al día con lo que se va a tratar en este tema. Tenemos nuestra siguiente característica, que es que está dirigida por personas especializadas en el tema. Es decir, como una conferencia se realiza con el propósito de brindar conocimiento a aquellos que asisten, la conferencia siempre va a estar realizada por un especialista en el tema. Ya sea cualquiera sea el tema que se haya escogido para esta conferencia, siempre la va a dictar un especialista en el tema, es decir, una persona que tenga un conocimiento más amplio sobre este tema. Tenemos también que las temáticas a desarrollar son muy variadas. Una conferencia no te ata a un tema en específico, por lo tanto tú puedes tratar el tema que quieras en una conferencia, sea negocio, sea salud y el tema que desees. También tenemos que suelen ser de carácter formal. Como son dictadas por especialistas y la mayor parte del tiempo son dictadas hacia profesionales, tenemos que tener en cuenta que son de carácter formal. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que tomar en cuenta que nuestro vocabulario, nuestros movimientos, todo tienen que ser de forma formal y respetuosa, ya que no es un diálogo informal. También tenemos que consta de una exposición oral. Como ya sabemos, las conferencias son un medio de comunicación oral en las cuales buscamos informar a las personas que asisten a ella. Por lo tanto, tenemos que aprender a manejar nuestro tono de voz, a modular nuestros niveles de voz para diferenciar entre respuestas, preguntas, exclamaciones, así como también saber jugar con el espacio, movernos a lo largo del lugar en el cual estamos dictando la conferencia.
Todo esto con el propósito de brindar a aquellos que asisten un mayor interés en lo que estamos tratando. La conferencia es la presentación de un tema lógicamente estructurado en donde el recurso principal es el lenguaje oral. Permite extraer los puntos importantes de una amplia gama de información que por su diversidad o complejidad representa dificultades en su estructura y organización como contenidos de un curso. Los pasos para poder realizar una conferencia son los siguientes: definir objetivos y temas a tratar, seleccionar a los participantes, dejar claros los objetivos al iniciar, elegir a un moderador, empezar a tiempo y finalizar a tiempo, no permitir el uso de objetos innecesarios, terminar con un plan de acción y evaluar el desempeño de la reunión. El tema que me tocó es sobre la importancia de las conferencias en campos profesionales. Bueno, es una actividad que cada vez más importante en el mundo, desde eventos hasta conferencias educativas y de entretenimiento. Las conferencias juegan un papel clave de transmisión de conocimientos y en la inspiración de las audiencias de todo tipo. En primer lugar, ser conferencista es una excelente manera de compartir conocimientos y experiencias con una audiencia amplia. Si hay una pasión por un tema particular o haya adquirido una gran cantidad de conocimientos y habilidades de una gran carrera, se puede utilizar ese conocimiento para ayudar a otros. Aprender y crecer. Se puede utilizar ese conocimiento en experiencias con la audiencia, puedes contribuir con la educación o al desarrollo de otras personas, lo que puede tener un impacto duradero y positivo para sus vidas. Además, ser conferencista puede ser una excelente manera de promocionar tu trabajo y tu marca personal. Si eres un experto de un área específica o tienes una historia interesante que contar, puedes utilizar una oportunidad de hablar en público para darte a conocer a una audiencia amplia. Otra razón por la que puedes ser conferencista es importante, ya que se puede formar una forma muy efectiva de inspirar y motivar a las personas. Si es capaz de transmitir tu pasión y entusiasmo por un tema de manera contagiosa, es posible que se pueda inspirar a tu audiencia a tomar medidas concretas para alcanzar sus metas y sueños. Bueno, en el caso de la conferencia, primero tenemos que tener claro el objetivo de nuestra conferencia. ¿Cuáles son los conocimientos que queremos traspasar? Luego, hay que recordar que es muy importante comprobar previamente que los sistemas audiovisuales estén en correcta función. Así que funcionen correctamente para que no haya ningún imprevisto a última hora. Es muy recomendable la elaboración de un guión también, indicando el orden que se debe seguir. Mantener un lenguaje adecuado para no indicar y hacer confusiones para los oyentes y al final pues hacer una ronda de preguntas para quitar cualquier duda que el público tenga. Con el ejemplo de en mi caso de la especialización de odontología, pues tenemos un caso de que paso a paso el desarrollo de las distintas opciones rehabilitadoras en cada tipo de restauración, tanto unitarios, parciales y de rehabilitación oral, mediante un protocolo de diagnóstico y tratamiento estéticamente guiado, adaptado a la actualidad, a la corporación de la digitalización. Los principales puntos que se van a tratar en esta conferencia son los protocolos de exploración y diagnóstico en rehabilitación, determinación del diseño quirúrgico
implantológico en función del diseño protético, encerados, post-osseointegración, diseños analógicos y digitales, elaboración de la restauración, selección de pilares, diseños y modelado de tejidos, selección del material restaurador, colocación y ajustes finales como la colocación previa y definitiva. Son estos temas en los cuales podemos tratar en una conferencia en la especialidad de odontología.